Hace alrededor de 4 semanas el Señor nos hablaba acerca de lo importante, el impacto que puede generar una invitación. Y estuvimos, y no te voy a hacer el resumen, lo puedes buscar hace 4 semanas, y dije que tenía la intención de continuar, pero por alguna razón Dios nos llevó a través de estudiar las últimas 3 semanas acerca del oficio sacerdotal que tenemos hoy día cada uno de nosotros. ¿Alguien recuerda las 3 principales ideas de estos 3 mensajes? La primera es bueno invitar, es bueno estar sensibles a la importancia de invitar a alguien a conocer a Cristo, pero la primera función que tenemos como sacerdotes es de estar intercediendo, de estar siendo ese canal de comunicación, como dirá la Escritura, si mal no recuerdo, en Corintios, ya dije Corintios, pero, perdón, no tengo la nota al paso, pero de ser aquellos que están rogando como de parte de Dios que se vuelva la gente a Dios. Ese ministerio de reconciliación, ese ministerio de que la gente pueda tener un encuentro con Dios. Esa es la primera función, de eso trató el primer mensaje. Después hablamos de una ofrenda que agrada a Dios, que tiene que ver con ese llamado que tenemos de participar en su obra de forma práctica, ¿sí? Y la semana pasada Dios nos estuvo hablando acerca de una ofrenda de gracias. Estamos aquí para proclamar la grandeza y las grandes obras de nuestro Dios. No estamos aquí para presumir cuán buenos somos nosotros como cristianos, sino estamos para darle la gloria a Dios en todo lo que Él hace en nosotros y por medio de nosotros. Y dentro de ello, pues en el camino, dirían por ahí, se nos ensucian los pies. Y el mensaje nos ayudó a entender la importancia de saber lavarnos los pies unos a los otros para poder invitarnos a ofrecer esa ofrenda de gratitud delante de nuestro Dios. ¿De acuerdo? Bueno, es una pequeña remembranza de lo que Dios nos ha estado hablando, porque tenemos que comprender la dirección que Dios está tomando en nuestras vidas como iglesia. Y el día de hoy titulado un poquito más serio el mensaje, no he buscado uno de esos títulos que de repente escandalizan, pero el mensaje del día de hoy se llama Pasando del tengo que al quiero que. Y como subtítulo, pues ese deseo de elegir servir a Dios con nuestra casa y nuestra familia. ¿Por qué? Porque es importante pasar del tengo que al quiero que. Y a lo mejor muchos de ustedes tal vez ya no tengan hijos como yo, que salieron en este periodo vacacional, y que de repente las conversaciones giran alrededor de por favor, haz tu habitación, ¿no? Y tengo que hacer mi cuarto. Vieras las caras de mis hijas, así como si les hubieran pedido algo. Otra vez tengo que hacer mi cuarto. Y así, ¿no? Y a lo mejor solamente esto pasa en mi casa. Pero en algunas otras casas, muy pocas veces hemos oído el quiero hacer mi cuarto, ¿eh? No creas que es lo primero que viene al corazón de muchos, es decir, yo quiero que, ¿qué es lo que quiero? Si no es un tengo que, un debo. Y hay una gran diferencia entre un tengo y un quiero. ¿De acuerdo? Y creo que Dios quiere hablarnos a través de esto porque muchos de nosotros hemos escuchado un versículo. Ustedes me van a levantar la mano los que han escuchado alguna vez este versículo. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esto está en la nueva versión, nueva traducción viviente, pero la Reina Valera lo traduce, pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos a Jehová. ¿Lo has oído? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo has anhelado en tu corazón? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿No? ¿No es algo que represente mucho para ti? ¿Sí? ¿Lo has llegado a decir? ¿Lo has dicho con un tengo que o con un deseo que? Porque hay una gran diferencia. Bueno, pues vamos a ver cómo pasar de esto, pero para tener el contexto correcto de lo que te estoy hablando, esto está puesto en Josué capítulo 24. Si tú quieres ir conmigo, te voy a dar un poquito de contexto. Josué capítulo 24 es donde está puesto esto, pero yo voy a mencionarte algo que dice el 23 para entender la idea. Josué 23:1 básicamente está mencionando que esto se da en el contexto cuando
cuando Josué está dando esta declaración es porque va a dar un discurso delante del pueblo de Dios próximo a morir. Digamos que próximo a lo que siente que pueden ser sus últimas palabras. Dice Josué 23:1, lo dice de esta manera, dice: pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era viejo, reunió a todos los ancianos líderes y a los jueces y a los oficiales de Israel y les dijo: ya estoy muy viejo. Ahí empieza un poquito el diálogo de Josué con todas estas personas. Pero el 14 del mismo 23 nos dice básicamente este hecho de que estaba próximo a morir. Dice: dentro de poco moriré, seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben cada promesa del Señor, y ahí empieza toda esta conversación. Y avanza y avanza y hace un recuento de todas las cosas que Dios ha hecho. Lo puedes leer en el capítulo 24. Pero llegando al 14 y 15 de Josué 24, es donde viene esta declaración que dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ahí viene el contexto de lo que Josué está diciendo, para que tengas toda la idea clara. Él está dando un consejo como alguien que ya va a llegar a un momento de su vida. Y no es que ya sienta que me voy a morir, ni porque te voy a hablar, sino esto es algo que Dios quiere hablarte a ti y a mí en relación a una decisión que tenemos que tomar. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde creo que Dios lo quiere enfocar? Es porque varios de nosotros hemos venido a una nueva vida con el Señor, y en ese proceso hemos tenido que ir descubriendo varias cosas que en nuestra vida pasada les tenemos que dar redención, les tenemos que dar un nuevo curso, les tenemos que dar un propósito en las manos de Dios, como es nuestra propia familia y el lugar donde nosotros vivimos. ¿Ustedes tienen una idea desde hace cuánto como iglesia cristiana o discípulos de Cristo nos hemos empezado a reunir en espacios como estos? ¿Alguien tiene una idea desde hace cuánto? Si tú te vas a Hechos 2:42, después de que el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, en Hechos 2:42 dice que se reunían en las casas. ¿Cuándo? ¿Los domingos? Todos los días. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. 4 cosas que en una u otra manera pretendemos hacer en espacios como estos. Pero ¿en qué momento salió de la iglesia de nuestras casas? ¿En qué momento hemos estado teniendo un tiempo de preparación para plantar la iglesia, un equipo de plantación? Y una de las cosas que hemos estudiado es acerca de qué idea tiene la gente que es la iglesia. Y cuando hablo de la gente, hablo de los que están afuera, incluso de los que estamos adentro. Porque a veces estamos pensando que la iglesia se refiere al espacio físico, al edificio, a lo que contiene el lugar. Y hay muchas más ideas y no voy a entrar a esta parte del estudio, pero quiero que reflexiones acerca de en qué momento la iglesia del Señor dejó de hacer la obra que agrada al Señor en nuestras casas. De eso creo que Dios quiere hablar el día de hoy, para que pasemos de un tengo que hacer la obra de Dios desde mi casa a un deseo hacer la obra de Dios desde mi casa. Muchos de nosotros aún tenemos fuertes compromisos como familia de responder a esas cosas
que eran parte de nuestra historia. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido el compromiso de todavía corresponder a cosas pasadas de nuestra vieja manera de vivir? Que hasta le llamamos, es que tengo un compromiso. ¿Sí sabes a qué me estoy refiriendo? ¿Cuántos otros de nosotros hemos optado nuevos compromisos? Decimos, no, esas cosas ya son cosas del pasado. Sin embargo, hemos levantado otras cosas. Y sabes que en este pasaje que te acabo de leer de Josué y en la recomendación que él da, en ambos sentidos se está mencionando ídolos. Ídolos que deciden de una forma determinada qué sí podemos y qué no podemos hacer con nuestra vida y con nuestras familias y con nuestra casa. Pero sabes una cosa, no es Dios el que lo dirige. Y fíjate cómo lo dice aquí, lo voy a leer nuevamente. Josué 24:15 dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige ahora mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? Es decir, por unos ídolos pasados. Ídolos que ahí estaban y que formaban parte de tu vida. Ídolos que te ponen presión. Voy a entrar más en detalle conforme desarrolle el mensaje del día de hoy. Pero también dice más adelante, o preferirás los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Es decir, nuevos compromisos, compromisos presentes, cosas que ahorita te están condicionando para disponer de tu familia y de tu lugar donde habitas para poder servir al Señor. Dos tipos de ídolos que de una u otra forma están diciéndonos qué sí podemos y qué no podemos hacer, pero no es Dios. ¿De acuerdo? Y de eso quiero que hablemos, porque ¿sabes una cosa? Dios nos ha dado casas, lugares donde vivir, nos ha dado una familia para poderle servir. Es con ello con lo que podemos ser testigos y dar testimonio de lo que Dios es en nuestra vida. Y quiere usarnos como esos instrumentos útiles para su gloria. Él quiere dar a conocerse a través de nosotros y de nuestra manera de vivir de tal forma que nosotros seamos un canal de bendición. Pero no como algo que tengo que, sino algo que deseo que suceda en mi vida. Quiero glorificar a Dios de esta manera. Y para ilustrar algunas de estas cosas de las que te estoy hablando, quiero ir a un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y a través de algunos puntos quiero que podamos entender la idea completa. ¿De acuerdo? El Evangelio de Lucas, aquí en la Escritura, yo le estoy dando lectura a la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 10, Lucas 10, del versículo 38 al 42. Ahí está un pasaje, una historia que nos va a dar algunos puntos que nos van a cerrar esta parte del mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, mientras lo buscan algunos, quiero aprovechar para repetir que tenemos el audio del mensaje, bueno, el mensaje mismo a través de la página de Facebook, por la cual se transmite Nueva Vida Corregidora, y a través del canal de Spotify, ¿de acuerdo? Nueva Vida Corregidora. Lucas capítulo 10, versículo 38. Está una historia que ustedes recordarán. Estos personajes, Marta, María, Lázaro, amigos del Señor Jesús. Y dice la Escritura, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿De acuerdo? Y el día de hoy, si tú estás tomando nota, el primer punto que quiero dejar en tu corazón de parte de Dios, es que Dios tiene un propósito en nuestra casa. No solamente hay un impacto
de poder invitar a nuestra vida a un encuentro con Jesús, sino que además que nuestra casa es una parte fundamental. Dios tiene un propósito en nuestra casa y si te das cuenta, el Señor Jesús buena parte de su ministerio lo hace en casas. Entonces quiere que veamos de alguna forma que nuestra comunión con Él requiere de abrir ese espacio de nuestra vida, de alguna manera. Y es aquí donde algunos me dirán, Luis, bueno, muchas gracias, creo que este mensaje no aplica para mí, porque ni tengo una familia actualmente, ni tengo una casa propiamente. Te pediría, guarda tu corazón, porque Dios tiene unas formas de poderlo usar, aun cuando tú no veas un espacio físico ahora mismo como tu casa, y mucho menos cuentes con una familia todavía para servirle. Así es que vamos adelante, otra vez, volvamos a leer Lucas 10, versículo 38, y ahí está diciendo, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibía ¿en dónde? En su casa. En su casa. ¿Ok? Y te puedes dar cuenta de esto que te estoy diciendo, que el Señor Jesús ministraba a multitudes, ciertamente en el templo, en espacios públicos, abiertos, pero constantemente se le veía en las casas. Y quiero hacerte referencia, nada más toma nota de las citas. Por ejemplo, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 4, 38, él va a la casa de Simón, Pedro, y sana a su suegra. ¿Lo recuerdas? También en el capítulo 5, en el versículo 5 al 26, se narra que él está en una casa donde él está enseñando y de repente llevan a un hombre paralítico que es cargado por sus amigos y lo empiezan a bajar por un techo y él es sanado. Estaba en una casa. ¿Te puedes imaginar la escena? De repente estamos aquí en la casa y ¡ay, espérate! Están bajando, ¿qué pasa? ¿Qué ruido? Y empiezan a bajar a alguien. Y tú dices, ¿qué tal? ¿Quién es este hombre? Viene paralítico y además lo sana. Qué increíble, ¿verdad? Lucas capítulo 5 del 27 al 32 nos narra que el Señor Jesús va a la casa de un hombre llamado Leví, Mateo. Ya lo platicamos hace 4 semanas acerca de este encuentro. Un cobrador de impuestos que se vuelve su discípulo y además, por si fuera poco, le hace un banquete. ¿Cómo empieza a servirle y cómo empieza de alguna manera Mateo a corresponder al llamado? Abriendo su casa y llamando a ¿quiénes? A otros tantos que conocía y que estaban en el círculo de influencia de Mateo. Lo podemos ver, versículo 7, del 36 al 50, él va a casa de un fariseo llamado Simón y ahí les enseña acerca de el lugar que le da una mujer que le unge los pies. No le lavan los pies y empiezan a juzgar a la mujer y de repente él dice, tú ni siquiera me diste el lugar que esta mujer. Ahí les da una lección en casa de Simón. En el capítulo 8, versículo 40 al 56, él va a casa de Jairo, que es un líder de la sinagoga local, porque su hija se estaba muriendo. En el 19, por último, versículo 1 al 10, nos narra que va a la casa de Zaqueo, otro jefe cobrador de impuestos que era además muy rico. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús está yendo a las casas. Casas de hombres y mujeres dispuestos a abrir para que la obra de Dios se haga en ese lugar. Y hay muchas referencias de esto. Es parte de la estrategia que él tenía de que su obra se hiciera por medio de las casas. Y él mismo envía a sus discípulos. Lo puedes ver en Lucas capítulo 10 del 1 al 20. Envía a sus discípulos. ¿Y a dónde van sus discípulos? De 2 en 2 a las casas. Los manda a buscar personas de paz. Vayan de 2 en 2 y entren en una casa y lo que les ofrezcan. Y si no los reciben, y etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de esto? Y no sé si tú coincidas conmigo, pero parte de nuestra cultura, hablo de la cultura latina y tengo algo de conocimiento por lo que Dios me permite conocer en las iglesias que están plantando en Nueva Vida y en otros lados, que muchos de nosotros dentro de esta cultura, las mejores conversaciones, las mejores enseñanzas, el mejor tiempo de convivencia,
lo hemos tenido en las casas. Ni siquiera aquí. Aquí llegamos, conversamos un rato, nos saludamos, salimos corriendo. Pero ahora que Dios me ha permitido ir conociendo a algunos de ustedes que se integran a la iglesia y que después de un par de semanas los acompaño y nos vemos en sus casas, me puedo dar cuenta que son generosos, que son hospitalarios, que son muy abiertos, que comparten su fe. Y es justo lo que Dios está demandando el día de hoy de cada uno de nosotros. Y yo creo que es momento de recordar que el edificio, que el lugar donde las personas que buscan de Dios se reúnen, donde tienen actividades, donde tienen enseñanzas, donde hay convivencias, no es el único espacio que limita a Dios para hacer su obra. Él quiere que tu casa, mi casa, sea un lugar donde la presencia de Él se manifieste. Debemos de dejar ese pensamiento de que Dios solamente está en este lugar y que cuando uno sale, cierra las puertas, parece que dejó a Dios encajonado ahí. Entonces es el momento de que como iglesia, que somos nosotros, no el edificio, empecemos a considerar que el Señor Jesús está buscando casas donde Él pueda ser recibido y donde otros puedan ser presentados. Entonces, la pregunta para nosotros en esta mañana, ¿qué tanto estás considerando que Dios tenga un espacio en tu casa? ¿Cuánta conciencia estás teniendo de que Él está ahí mientras tú estás ahí? ¿O acaso parece que tiene más relevancia el que haya internet en tu casa que la presencia de Dios? ¿Sabes que hay lugares que sienten que se les fue la vida hoy día porque se les fue el internet? Creo que son preguntas para abrir el tema en nuestro corazón. Y el segundo punto que quiero tratar contigo el día de hoy, si tú estás tomando nota, es que no solamente el Señor está pidiendo nuestras casas para hacer su ministerio, sino que además quiere hacer una base de operación en nuestras casas. Y sabes, Jesús solía visitar y tener una relación en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Esta no fue una visita ocasional. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 38, dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió. ¿Y te puedes imaginar la escena? Marta y María en su casa y de repente de la nada llega el Señor Jesús. Y no solo Él, sino que además llega con unos cuantos más, con sus discípulos. ¿Sabes lo que significa eso? Imagínate, yo ahorita le digo a mi esposa, ¿qué crees? Que se juntó la bola y vamos a ir a mi casa. ¿Sabes qué cara va a poner? ¿Dónde está mi esposa? De repente pone esa cara. Hace un par de semanas, eso es lo que hace mi esposa, ¿sí? No hace cuántas semanas, de repente se empezó a organizar un grupito y por ahí alguien que salió muy astuto, dijo, yo no tengo casa, pero yo sé quién tiene su casa. Y agarra y dice, oigan, que vamos a ir a la casa de Luis. Y mi esposa dijo, ¿es en serio? Dijo, ¿saben qué? Espérenme tantito y córrele que se va para arreglarla. Ahora imagínate que de repente te llega el Señor Jesús con unos cuantos. ¿Sabes que cuando yo estaba pequeño yo me crié con mi abuela? Y cuando yo estaba por ahí, de la adolescencia, de repente mi abuela tenía una regla no escrita, pero bastante clara, que en una u otra manera estaba tatuada con sangre en mí, porque me lo dejaba bien clarito. ¿Y sabes qué era? Nada de venir con esos amiguitos a la casa. Porque ¿sabes qué representaba? Si no tienes idea lo que significa esto, es porque nunca has visto cómo los amiguitos barrieran con todo lo que hubiera en un refrigerador. De verdad, o sea, era así como que prohibidísimo, prohibidísimo. Pero por otro lado, ¿sabes? En la actualidad es triste saber que la cultura se ha venido transformando de tal forma que cada vez es más complejo convocarnos para reunirnos en las casas. Actualmente comer en casa de alguien se requiere de casi tomar el calendario, ver, oye, ¿cuánto puedes? No, esta semana no, si nos vemos en 15, no, en 15 no. Y bueno, yo he tenido citas con alguien que yo creo que me ha lanzado a 3 meses adelante para vernos. Y además,
hay que confirmar 1 o 2 semanas antes para ver si el plan no cambió. Y en los tiempos del Señor Jesús, llegar sin avisar a una casa, ¿sabes qué era? Una muestra de una confianza tal que había en la relación con los de esa casa. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 5, dice que él amaba tanto a Marta, María y Lázaro. Solía ir con frecuencia a este lugar. Él sentía la confianza no solamente de ir él, sino además decía, y vienen mis cuates. Y sabes, Jesús quiere entrar en una dinámica así en nuestra casa, pero no de vez en cuando, sino de forma permanente. Él quiere hacer una base de trabajo en nuestras casas. ¿Habías pensado que tu casa podría ser la base para la presencia de Jesús? Si habías pensado y tú habías dicho, sí, yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿De qué forma se refleja esto? ¿En qué manera se traduce esto? Porque una cosa es tengo que y otra es deseo. Y el deseo pone acciones, pone dirección hacia eso. ¿Habías visto tu casa como ese lugar donde varios pueden llegar y conocer al Señor Jesús? ¿O solamente crees que está bien con invitarlos con que vengan el domingo? Que vengan a la iglesia, ahí, ese es el lugar. Tristemente muchos de nosotros, antes que convocar a alguien a nuestra casa para que conozca de Dios, lo hacemos para que vengan a jugar un videojuego, para que vayan a ver la final de un partido, para que vayan a ver una película, una serie. Para eso sí abren sus casas. ¿Y quién compra esto? ¿Y quién lleva lo otro? Para celebrar un cumpleaños, servimos a otros dioses, menos al Señor Jesús. Ponle el nombre a los dioses. No, pero es que mi mamá quiso que hiciéramos la comida aquí. Ahí hay un Dios pasado. Ese es problema de tu mamá, es compromiso de tu mamá. No. En mis dioses presentes es que aquí en la cultura ven a los poderosísimos gallos blancos, aunque vayan en el último lugar. Vamos a verlos jugar. Punto número 3, si tú estás siguiendo este mensaje a través de los puntos, Dios desea que cambies de ese tengo que a un deseo que. Porque Jesús enseña qué es lo mejor en el pasaje. Dice Lucas 10, versículo 39 y 40, dice que su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar las enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos de la gran cena. Este mensaje no solamente aplica para Navidad, ¿sabes? Esa Navidad donde se prepara todo, donde se hace todo, se arregla todo. Yo le he titulado una fiesta sin el festejado. ¿Sí? En este momento podemos ver las dos posturas de las hermanas, una que dispone su vida para Jesús y por otro lado la otra que se distrae con los quehaceres para Jesús. Y no es lo mismo. Puedes estar viniendo a la iglesia, puedes estar aquí 1:30, 2 horas, venir al mensaje. Puedes venir, cantar. Puedes venir el jueves. Eso es cumplir, eso es entretenerte, eso es distraerte. No estoy diciendo que no lo hagas y que no te ayude. Eso nos equipa como iglesia. Pero lo que dispone de nosotros nuestro corazón es lo que vemos en este pasaje. ¿Cómo podemos ver que ambas quieren servir a Jesús? Solo que una está atenta y a la espera de lo que Él quiere decir y la otra solamente quiere hacer las cosas a su manera. Rutinas. Recuerdo una persona con la que eventualmente pasamos tiempo para discipulado, que cuando le pregunto, ¿y cómo está tu relación con Dios? ¿Sabes qué me responde? Prácticas religiosas. Sí pude leer, nada más un capítulo, hoy no oré, hoy esto, hoy lo otro, como si se tratara de un checklist que habría que cumplir. En vez de decir un deseo pasar tiempo con Dios en todo lo que hago,
a lo largo de mi trabajo, de mi escuela, en mi casa. Deseo estar dispuesto, disponible, a ver qué quiere, qué demanda de mí. María tenía una buena intención, ¿sabes? Pero su motor estaba siendo el afán antes que el deleite. Ella lo estaba viendo como un tengo que, no como un deseo. ¿Qué es lo que mi Señor quiere? ¿Qué es lo que está pidiendo? Ya sabes que yo soy muy de redes sociales de repente, ahí me entero un poco cómo está el mundo y cómo piensa. Y hay un meme que decía, ayer oí a la vecina gritar tan fuerte a sus hijos que limpiaran su cuarto que hasta yo me puse a arreglar el mío. ¿Y a dónde voy con ese meme? Que a veces estamos más preocupados por lo que otros están diciendo que tenemos que hacer que lo que Dios está pidiendo que hagamos. Dios nos está pidiendo cosas y ahí sí no estamos atentos. Pero no se trata que alguien nos diga, me acuerdo de un hermano, un amigo, por cierto, pastor, que no te voy a dar más datos, pero es pastor de Nueva Vida y además se congrega en el centro. Mi buen amigo que lo quiero y que seguramente va a ver la transmisión, porque además se toma el tiempo, el detalle de cuidarme y de vigilarme los mensajes. Un día íbamos a ver un juego de fútbol y me dijo, oye, ¿podemos ver este juego? Y por cierto me dijo, pues tú pon la carne asada, pon esto, lo otro, y ya, me dio todo lo que tenía que hacer y me dijo, y yo pongo la tele. Y yo dije, qué detallazo. Pero a lo que voy y con lo que te distraigo, no para evidenciar a mi hermano, porque además nos llevamos muy bien, es cómo a veces estamos más dispuestos y más abiertos a abrir nuestra casa a este tipo de cosas, antes que a provocar encuentros de otras personas con Dios. Entonces, ¿en dónde está enfocado todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo? Cuando decimos que queremos servir al Señor. En disponer, en abrir el espacio para que otros le conozcan. ¿O eso lo dejamos nada más para las rutinas religiosas? De venir el jueves, de venir el domingo, etcétera, etcétera. ¿Has tomado el tiempo suficiente para estar escuchando la voz de Dios y saber de qué forma le puedes servir con tu casa y tu familia? ¿Has llegado al punto de anhelar servir a Dios de esta manera? ¿O solo crees que Dios te ha dado una familia y un hogar para otras cosas, para otros dioses? Porque sabes, para esas cosas no le fallamos. Bueno, nos da más pena. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que pensemos en esto, porque hace prácticamente 3 semanas Dios nos habló por medio del mensaje del sacerdocio, que el llamado es que otros se encuentren con Dios. Y si tú estás buscando el santuario para que lo hagan, temo decirte que Dios no nos ha dado un santuario para hacerlo. Nos ha dado todo lugar para poderlo presentar. El Señor lo hizo así. Y es triste de verdad saber que no hemos reconocido ese llamado. Creemos que ese llamado es para el ministerio de evangelismo, que ese llamado es para el pastor y su familia. Pero ¿sabes una cosa? Ese día el Señor nos dijo por medio de mi hermano, la gente que Dios ha puesto alrededor de ti, que te rodea, que te conoce como tus vecinos, como tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la escuela. Yo no puedo orar por ellos ni alcanzarlos a ellos. Ese es el deseo que Dios debe de poner en ti para alcanzarlos. Y el lugar donde tú puedes trabajar es tu casa. ¿De acuerdo? Cuarto punto, mis hermanos, y tengo 2 más y con esto voy a terminar, lo voy a hacer más breve, es que Dios quiere que dejemos de estar viendo lo que otros son o hacen con sus vidas, porque eso nos va a distraer de Él. Como te decía, sabes que muchos de nosotros estamos más preocupados por ver qué no tenemos para no hacerlo, en vez de estar pensando en lo que sí tenemos para hacerlo.
Lucas capítulo 10, 40, en la segunda parte dice que entonces se acercó Marta, nada más dice, entonces se acercó y habla de Marta, a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor lo que estaba esperando era la atención de ellas. Y lo logra en una de ellas. Y el Señor quiere que cuando lo logre, dejemos de estar atentos a lo que otros están haciendo y cómo lo hacen. Quizás en este momento de la plática, de la conversación, de la reflexión, te estés distrayendo o frustrando en alguna manera de decir, bueno, es que yo no he estado haciendo nada con mi vida, con mi familia, con mi casa. Es que yo no tengo las condiciones que tiene el hermano tal. Pero no es lo que Dios está deseando el día de hoy, que tú te frustres, que tú te justifiques o que critiques. Él lo que está queriendo hacer es está tratando de llamar tu atención. Él quiere que tomemos conciencia de esa importancia que Dios ha puesto en lo que tenemos para disponerlo para Él, que lo busquemos y Él nos va a decir de qué forma, de qué manera, en qué momento. Sabes que por algunos años Dios me permitió, cuando recién llegué a Querétaro, vivir en la casa de una persona a la cual le estaré agradecido y dando gracias a Dios por su vida, pero antes no conocía del Señor. Y entonces de repente hacían fiestas y tremendos pachangones, ¿eh? ¿Cuándo crees que los hacían? Casi como reloj cronometrado. El día que me proponía iniciar una temporada de ayuno, empezaban las fiestas. Y yo así como dentro de mi cuarto, queriendo orar, de verdad te lo digo, postrado delante de Dios, y la música aquí a todo lo que da. Y las invitaciones. Y no vas a salir, mira, hicimos de comer esto, y mira, tómate una, y yo, oh. Y luchaba. Y yo decía, Señor, si tuviera un espacio, un momento, y en dónde servirte, y cómo servirte. Yo sé, mi hermano, si tú estás en esa condición que dices, yo no tengo un espacio, no tengo una casa para abrir, no tenía ni una familia. Yo también pasé por esas temporadas de estar rogando y orando a Dios, dame una familia con la cual te pueda servir. Yo quiero decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo ya estuve ahí. La diferencia es que tuve que sentarme igual que María, a los pies del Señor, escuchar qué era lo que tenía que decir. Y no estar afanando y a mi manera querer hacer y resolver las cosas. Diciendo, Señor, dame un espacio. Y no te voy a contar todo el testimonio de cómo Dios nos permitió tener nuestra casa. Pero una cosa sí te voy a decir, que cuando yo llegué a ese lugar, quedaban 5 casas, de un grupo de bastantes más casas. Mi esposa y yo ya estaba por nacer mi hija, la mayor. No teníamos dinero, ya nos habíamos gastado lo que correspondía al enganche de una casa. Y entonces estábamos frustrados y un día mi pastor en ese entonces nos anima y nos dice, ¿por qué no oran a Dios? A ver de qué forma les puede dar una casa. Pero es que no tenemos dinero, pero es que esto, pero es que no otro. Y poníamos los ojos en lo que otros sí tenían para hacer la obra. Por 6 meses nos sentamos como María. Señor, tú pon las condiciones. Y el día que las pongas, te queremos servir. Y llegó el día en que por alguna razón me enteré que donde compramos casa, ese día daban 5 casas, sin enganche, sin gastos de escrituración, ni siquiera había que pagar el avalúo, ni la primera mensualidad. En otras palabras, yo nada más iba a dar mis papeles y al mes me iban a entregar mi casa. Equipada, además, por si les quiere ganar la envidia, equipada. Closets, cocina integral, etcétera, etcétera, etcétera. El testimonio es más largo, como siempre lo digo, si te interesa, abre tu casa, invítame a tu casa un día, con mucho gusto te cuento todo el testimonio. Yo le dije a la vendedora, de 5 casas, la que me interesa es esta, y no era capricho. Y le dije,
y sabré que el Señor quiere que yo viva ahí si es esta casa. Si por alguna razón me entregan cualquiera de las otras 4, muchas gracias, no quiero nada. Había razones, te digo que el testimonio es más largo, te lo dejo en suspenso. El caso fue que fuimos a la Obra Negra, entramos a esa casa, mi esposa y yo, y oramos y dijimos, Señor, queremos que este lugar, si tú quieres que lo tengamos, sea para poderte servir. Es lo único que deseamos. Yo no sé si con lo necesario o no, justos o no, nos sobre, abundemos o no, lo que queremos es servirte en este lugar. Oramos, salimos, a la semana la señora habló extasiada, no lo puedo creer, le tocó una casa, porque la noticia es que te anotabas en una lista y de ahí van a ver si eres candidato. Resulta que yo creí que éramos 5 los candidatos, resulta que eran 25 los candidatos. Entonces ella emocionadísima me dice, les tocó una casa. Y yo dije, dígame qué es la casa que le dije, si no, no quiero nada. No, es que usted, que no sé qué, mire, ya nada más digo que le tocó una, que casi malagradecido y demás. Dije, yo creo que si el Señor quiere, lo va a responder de esta manera. No es capricho, lo hemos puesto delante de él. A la semana nos dio la noticia que esa casa era justo la que el Señor tenía para nosotros. Son bienvenidos. Es para servir al Señor. No nos costó enganche, no nos costó naditita. Hay más en el testimonio. Lo que trato de decirte es que el Señor no está esperando que te pongas a ver qué tienen otros para hacerlo o no, o qué no tienes tú para no hacer lo que Dios te pide, sino que tengas una disposición del corazón de decirle, lo quiero, necesito las condiciones, quiero que me digas cómo se hace, que así como Marta estaba viéndolo como una injusticia que su hermana estaba ahí a los pies del Señor cuando ella estaba haciendo todo lo posible para que se diera. No es del que lo quiere. Entonces, yo creo que muchos de nosotros tenemos que dejar de estar viendo lo que otros pueden o no pueden hacer. El último punto, y con esto voy a terminar si tú estás tomando nota, es porque Dios quiere que descubramos qué quiere hacer con nuestras casas, con nuestras familias. Porque cuando lo descubramos, ¿sabes? Nada ni nadie nos lo va a poder quitar. Nada ni nadie. Jesús dice que una vez que lo descubres, nadie nos lo va a poder quitar. Termino con Lucas 10:41. El Señor le dijo, le estaba diciendo a Marta, dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. En esta historia la respuesta que el Señor le da es clara y nos ilustra la verdad. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. No es porque tu casa esté ideal para recibir gente, ni porque esté tan arreglada que qué bueno fuera, es conservar nuestras casas bien. No es porque tenga el espacio o no para recibir a mucha gente, sino es porque en el fondo hay un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Tú no puedes disponer de ese espacio para compartirle a alguien, pero sí puedes disponer del lugar que Dios te ha dado para habitar. Jesús quiere mostrarnos que debemos de cambiar nuestras prioridades, que si lo ponemos en primer lugar, podemos entonces recuperar el lugar que los demás deben de tener en nuestras vidas. Qué bueno que Dios nos da lugares cómodos, bonitos, que los podemos decorar como queremos. Pero lo más importante es que todo lo que hemos recibido de parte de Dios tiene un propósito eterno. No es hacer una gran mansión, no es hacer grandes cosas. Esas se van a quedar al final de nuestra vida. De nada va a servir que nos afanemos nada más por tener bellas casas. El Señor Jesús en Mateo 16:26 está diciendo, ¿y qué beneficio obtenéis si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma?
Bueno que el Señor ha guardado nuestra alma. No estoy diciendo que la vamos a perder. Pero sabes que era tan preciosa nuestra alma para el Señor como la de cada uno de los que todavía no le conocen. ¿Cuánto no debería de ser importante para nosotros disponer de un espacio donde almas sean salvadas? Porque ¿de qué nos valiera tener una gran mansión si no la estamos usando para los propósitos eternos? Jesús quiere que sepas elegir lo mejor y nadie te lo va a quitar. María lo ha descubierto y nadie se lo quitará. Quiera Dios, el día de hoy tú lo descubras y nadie te lo quite. Que cuando tú veas gente salvarse, transformar sus vidas, caminar por medio de una plática que inició en tu casa, y que el día de mañana puedas 20 años después decir, wow, este hombre y esta mujer está siendo usada por Dios. Y todo inició en una conversación en nuestra casa, en una comida en nuestra casa, tomando un té, un café en nuestra casa. Cuando tú y yo descubramos para qué es todo lo que tenemos, cómo Dios lo quiere usar. Y sabes una cosa, que además vamos a dar cuentas de todo eso. En algún momento vamos a dar cuentas. Entonces vamos a pasar de un tengo que a un deseo que. Y estaremos reconsiderando, como lo dijo Josué, antes de morir. Yo no sé, mis hermanos, se los diré igual, yo no sé qué vayan a decidir el día de hoy. No estoy a punto de morir, ni me quiero morir todavía. Creo tener el deseo que Pablo. Sí quiero estar con el Señor, pero también sé que hay muchos que necesitan conocer del Señor. Y quiera que tú puedas decir como Josué, yo no sé qué decidan los demás, pero en cuanto a mí y a mi familia, mi deseo, en cuanto a mí y mi casa, como diría la Reina Valera, nosotros serviremos a Jehová, nosotros serviremos al Señor. De forma práctica, no de corazón, no de labios como lo oímos la semana pasada, sino abriendo nuestras casas. ¿Quieres darle un giro a tu vida y servir a Dios antes que a los ídolos que muchas veces sí les has dado lugar? ¿Quieres tener esa paz que te dé el saber que estás honrando a Dios con tus bienes y que estás sabiendo contar bien tus días para hallar sabiduría? ¿Quieres estar listo para cuando Dios quiera usar tu casa para sus propósitos? Tú le digas, adelante Señor, con quien quieras. Si esto es lo que deseas, quiero que cierres tus ojos, ores conmigo, para que podamos entregar nuestras vidas, nuestras familias, de corazón genuino, delante de nuestro Dios, mientras se prepare el grupo de alabanza y nos ayuda a terminar esto, para que entreguemos nuestras vidas y nuestros bienes al servicio del Señor. Porque sabes una cosa, va a venir una temporada dentro de este desarrollo de esta iglesia, que vamos a tener que tener grupos de vida. ¿Qué son estos grupos de vida? Estos grupos donde la iglesia puede perseverar durante la semana, sin tener que esperar hasta el domingo. En la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión, en las oraciones. Todos lo hacían con alegría. Es más, vamos a cerrar mientras se acomodan. Ven conmigo, Hechos capítulo 2. Esto es lo que hacía la iglesia antes de meterse a estos espacios. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice, todos los que creyeron se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Versículo 43 dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales y milagros y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, sus posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de la gente. Y cada día que pasaba,
el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Quieres ver que la gente sea salva? Abre tu casa. Amén. Señor Jesús, te queremos dar gracias en esta mañana. Te queremos pedir perdón primeramente, Padre, si hemos sido egoístas y nos hemos preocupado nada más por tener bonitos espacios donde descansar, donde tener glotonería, donde distraernos, tener esparcimiento, Señor. Lo hemos dedicado a 1001 fines antes que dedicarlo para ti, Señor. Haz de nosotros santuarios donde otra gente como nosotros como sacerdotes puedan tener un encuentro con este Dios tan precioso, tan paciente, que aún se digna ir a nuestra casa en las condiciones que está, con el desorden, con el mal gobierno, con los problemas, con la escasez. Pero que tu presencia no falte, Señor. Usa nuestros hogares. Queremos rendir esos espacios como parte de ese sacrificio vivo, como ese culto racional. Queremos hacer de ahí un lugar de adoración, no solo para nosotros mismos, sino para que otros vayan al encuentro contigo. Señor, úsanos a estas familias imperfectas, con esos hogares en las condiciones que estén. Y a mis hermanos que no tienen todavía su familia, que no tienen un hogar, equípalos para hacer la obra, Padre. Que puedan usar la casa de alguien más, que puedan sentir la libertad de decir, oye, tengo a alguien que quisiera invitar, me puedo reunir en tu casa, lo podemos recibir. Con gusto, mi hermano. Es un alma la que está viniendo al encuentro con Jesús. Y nuestra casa es el vehículo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno. Bendice a nuestros hogares, Padre. No para que no falte el alimento, sino para que se haga tu obra en medio de ello. En el nombre de Jesús, el Señor.